Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, estamos en vivo, pasó un minuto de las 11 de la mañana. En un ratito vamos a estar desde el Parador La Gorgorita, donde hoy se está inaugurando esta obra del escultor Raúl Zampayo, La Ballena Franca. Así que vamos a estar allí de ser posible para mostrar un poquito lo que está pasando. Ahora nos ponemos al día con esta entrevista que teníamos pendiente desde el día de ayer con el diputado Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, miembro interpelante de los ministros de Economía, de Industria, de Vivienda y Medio Ambiente y de Transporte por el contrato con la empresa finlandesa UPM. Diputado Lust, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por su llamada. Con mucho gusto. La verdad, ayer nos quedamos esperándolo, doctor, ¿eh? Sí, bueno, fallé. Falté con aviso. Bien. ¿Con aviso? ¿A quién le avisó? No, pensé que le había avisado. Ah, ahora me gustó. Diputado, Bueno, bueno, ya lo han entrevistado de muchos medios. Yo quiero señalar el objetivo central de su convocatoria, porque fue algo atípico, ¿verdad? O sea, como que un gobierno se interpela a sí mismo, más allá de que el gobierno que tenemos hoy es un gobierno multicolor, integrado por 5 partidos políticos. Uno de esos partidos, que es el que usted integra, Cabildo Abierto, llamó a sala a 4 ministros, uno de los cuales también es de Cabildo Abierto, como el caso de la ministra Irene Moreira, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Más allá de esa curiosidad de que un parlamento, de que un gobierno se interpele a sí mismo, hay que diferenciar porque uno imagina la palabra interpelación, que a usted no le gusta, lo asocia con interrogar y que nos den explicaciones de a ver qué cosas hicieron. Y evidentemente los 4 ministros asumieron el 1 de marzo y usted les preguntaba sobre un contrato que habían firmado el gobierno anterior, pero el objetivo, el espíritu de su llamado a sala fue recibir información, que cada uno de los ministros le contaran a usted, al Parlamento y a la población de qué se trataba ese contrato tan misterioso y del que tanto se habló, pero sin certeza, porque hubo información disponible del contrato, pero había algunas cosas que estaban sin responder. ¿Usted cree que ese objetivo se logró? bueno, yo el llamado a sala lo hice no para juzgar al gobierno, que la palabra interpelación parece juzgar. La Constitución no habla de interpelar. La Constitución dice llamado a sala con fines legislativos, informativos, de control, y el reglamento de la Cámara le dice interpelación. Pero bueno, es un tema terminológico, pero para mí es conceptual también. Es decir, que yo, si quiero informarme de algo de los ministros, pero no solamente me quiero informar yo, tengo como legislador, digamos, la intención de que se informe toda la República y que todos los legisladores puedan opinar y preguntar. Entonces, el único ámbito que eso permite es el llamado a sala. Yo me puedo reunir con un ministro para que el ministro me cuente, pero me cuenta a mí. Y después yo digo, el ministro me dijo, pero ¿me dijo eso o no me dijo? O yo entendí mal, o estoy diciendo algo que el ministro no me dijo. Entonces, lo mejor es ese ámbito. Además, yo cuando empecé el llamado a sala, llevé información que tenemos en un curso en la Facultad de Derecho, que en el Uruguay, desde 1985, cada 80 días se hace un llamado a sala. O sea que no es nada raro el llamado a sala. Ya ha habido más de 150 llamados a sala en este periodo. Y después que los ministros sean del gobierno, de mi gobierno, puede ser que llame la atención, porque generalmente es la oposición que llama a un ministro para juzgarlo negativamente. Pero yo no quería juzgar negativamente, yo quería que nos informaran. Y si los ministros, en estos cortos 3 meses que tienen desde que han asumido, hubieran hecho algo inapropiado, o que yo no sé si inapropiado, retiro la palabra, algo que yo no me parece que no estaba bien, tengo derecho a decírselo, como una opinión, y que fue el ministro diga lo que diga. Pero además el gobierno anterior, que fue el que firmó el contrato, no tiene responsabilidad, pero lo está ejecutando el contrato. Entonces, como yo sostengo, y mucha gente también sostiene, que la ejecución de este contrato podía haber existido un cambio de rumbo, y eso lo tenía que hacer este gobierno, bueno, se lo tenía que preguntar a este gobierno. Dese cuenta que, por ejemplo, puede ser algo menor, una anécdota, pero nosotros nos enteramos del cambio de reglamentación para los camiones UPM. Eso no sé si trascendió, pero... O sea, el 28 de mayo de ahora, del 2020, el ministro de Transporte, a pedido de UPM,
UPM el 20 de mayo le presenta una nota al ministro pidiéndole que los camiones de ellos, que trabajan para ellos, no sean multados si se exceden en un 5% en el tonelaje que pueden cargar, porque los camiones tienen las cargas limitadas para conservación de las carreteras. Y ellos dicen que en estas circunstancias, por circunstancias de reparaciones viales, etcétera, pueden llegar a sobrepasar el quilaje permitido. Entonces le piden que si sobrepasan el quilaje permitido, no los multen. Que si circulan por rutas, digamos que están en construcción o limitado tránsito, tampoco los multen. El 28 de mayo, el ministro de Transporte emite una resolución estableciendo que los camiones de UPM no se los multen. Entonces, yo le pregunto al ministro, ¿a usted no le parece, dejando de lado si esto está bien o está mal, que eso yo no soy quien para decirlo, pero a usted no le parece que esa medida de ser tolerante con las multas no debería ser aplicable a todos los camiones y no solo a los UPM? Y el ministro me dijo, tiene razón, cometí un error, o sea, no lo vi de esa forma, de aquí nos ponemos a trabajar para hacerle extensible a todos los camiones. Pero ese diálogo no fue en sala, diputado, permítame, ese diálogo fue en privado con el ministro, ¿verdad? No, fue en sala. Porque yo vi al ministro Heber que se enojó mucho con usted y él aclaró de que él no le sacaba multas a nadie, de que además no tenía potestades y que además no lo iba a hacer porque no estaba bien. Bueno, ahí el ministro o me entendió mal o yo puedo haber dicho algo malo. Yo no le dije al ministro, yo incluso después le dije al ministro, yo a usted no le dije que quitaba multas. Yo lo que le dije es que de aquí en más no iba a cobrar multas. Y él me dijo que era así, que era cierto. Y si tú revisas la versión taquigráfica, él en sala dijo, tan es así que nos vamos a poner a trabajar ahora para que eso sea extensible a toda la flota de camiones del Uruguay. En las mismas situaciones de ellos, o sea, por las mismas rutas. Diputado Luz, usted dijo No, que... pero, claro, no me voy a remitir a eso que es algo menor, pero te digo con respecto a otras cosas que yo te interés, bueno, este gobierno es el que está ejecutando el contrato, entonces yo quería que el gobierno me contestara, nos contestara, ¿por qué ese artículo 7 que yo sostengo, puede ser que esté equivocado, le permitía renegociar mejor el contrato, no se aplicó? Era una pregunta concreta. Y el ministro me contestó. Me dijo, nosotros ese artículo lo conocemos, pero entendíamos que si el solo hecho de aplicarlo nos podría llevar a una confrontación judicial que nosotros no queremos. Incluso a un juicio. Y el juicio son años. Y si el juicio se pierde, bueno, él nos dijo todo eso. Yo claramente no coincido con él, pero respondió. Eso hasta ahora no se había dicho. La gente decía, ¿por qué el presidente no utiliza el artículo 7? Y bueno, la versión que yo tenía era porque había temor de que los finlandeses se retiraran. Bueno, eso que era una versión, un rumor, quedó desmentido. La respuesta oficial es, lo entendemos que ese artículo se podía aplicar, lo que usted dice puede ser cierto, puede tener razón, pero nosotros creemos que nos llevaba a una instancia judicial que no queríamos recorrer. Entonces fuimos por el otro. Bueno, ahí está la respuesta. Hay gente que dirá, qué bien que estuvo el Poder Ejecutivo, y otros dirán, qué mal que estuvo el Poder Ejecutivo. Pero eso queda al criterio personal de cada uno. La respuesta estuvo. Y después el ministro anunció otras soluciones, que son soluciones para la gente en contra de nuestra. Bueno, eso para mí también para mí es una conclusión, para mí importante. Por ejemplo, el ministro dice, ampliamos los montos de dinero para realizar expropiaciones. Subimos el crédito. Entonces, eso para la gente puede ser es una buena noticia, porque dice, bueno, ahora mi casa que quedaba junto al tren, me la van a comprar. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que se la va a comprar con plata de gobierno uruguayo. O sea, que la vamos a comprar nosotros. Yo me alegro por esa gente que le trasladan la vivienda, porque eso es lo que estábamos buscando con las iniciativas. Pero también es cierto que lo vamos a pagar. Después el ministro nos dice, voy a negociar con la empresa constructora de la vía férrea
los bypass de Durazno, Florida y alguna localidad más. Bueno, eso es una buena noticia que nos enteramos en ese llamado a sala, porque hasta ese llamado a sala, la noticia oficial que nosotros teníamos del Poder Ejecutivo, oficial, no era un rumor, era que el tema del tren estaba cerrado. Bueno, ahora eso cambió. ¿Cambió porque lo llamamos a sala? No sé. ¿Cambió porque ya se había tomado la decisión antes? Tampoco sé. Diputado, permítame, yo lo que veo es que su objetivo es que la ciudadanía conociera los detalles de lo que es el contrato con UPM. Yo que lo vi varias horas, este llamado a sala, me queda claro de que la mayoría de la población, primero que no siguió lo que fueron las 12 horas o las 14 horas o las 16 horas de llamado a sala, sino que además aquellos que tuvimos la voluntad y el tiempo de seguirlos, se nos escapó mucha información, porque hubo demasiada información técnica, información árida, pesada, aburrida, con muchas fechas, montos, nombres, plazos, cambios, modificaciones, planteos, una cantidad de cosas que uno llegaba a un momento que ya no tenía capacidad de comprender. Por eso me parece que su objetivo, que me parece muy loable, se diluyó en el camino, producto de lo que fue la esencia misma del llamado a sala. Sí, bueno, puede ser que sí sea así. O sea, es una visión del llamado a sala que es perfectamente admisible, comprensible y compartible. Yo como estoy tan en el tema, para mí fue productiva y prácticamente no se me escapó nada. Ni que Pero hablar, yo no entiendo. digo que no haya sido productiva, lo que digo que mucha gente se perdió, que dijo, la verdad que no estoy entendiendo, con mucha terminología técnica, etcétera, etcétera. Ahora, el ministro Heber se enojó con usted en la primera intervención, después usted tomó la palabra y en la segunda intervención del ministro Heber ya estaba un poco más calmo. ¿Por qué fue eso? ¿Hubo algo en la interna? Porque se hablaba de reuniones secretas y de cosas que de repente no debían ni siquiera haber mencionado en el plenario porque la gente no va a tener la explicación de qué se trata, pero ¿por qué el ministro estaba tan molesto con usted? Bueno, nosotros cuando anunciamos que íbamos a convocar a los ministros, empezó una especie de lobby, vamos a decirlo así, para que eso no sucediera. Acá en el ámbito del Palacio. O sea, diferentes personas me decían de lo inconveniente que era eso. Y yo dije, yo no estoy diciendo que voy a llamar a sala a los ministros. Yo soy una persona que tengo, por deformación, porque soy docente, por lo que fuera, la precisión del lenguaje. Y yo dije, voy a convocar a los ministros. Convocar quiere decir que los puedo invitar a un despacho, los puedo llamar puedo ir yo a verlos, puedo llamarlos a una comisión del Parlamento, es decir, y uno de los tantos caminos es llamarlo a sala, pero hay otros. Entonces, cuando me entendieron ese, entonces vamos a recorrer los otros. Sí, yo con mucho gusto. Entonces, ¿qué hicimos? Intentamos reuniones con los ministros que no se concretaron, excepto la del ministro Heber, que demoró algunos días, pero nos recibió producto de que antes no lo podía hacer. Y nos recibió con todo el tiempo que nosotros quisiéramos. Y a esa reunión fuimos, a mí me gusta siempre llevar a alguna persona más porque para que pueda participar, para que pueda complementar y para que también se pueda informar. Entonces invité a los diputados de Cabildo Abierto y fuimos 7 u 8, no me acuerdo. Incluso personas que no son diputados de Cabildo Abierto fueron también. En esa conversación que el ministro Heber nos habló del negocio, nos habló de que estaban intentando renegociar porque el gobierno tenía que hacer 44 puentes nuevos que no estaba en condiciones de hacerlo, porque eso había quedado como colgado, etcétera, etcétera. Bueno, yo tuve una conversación ahí con respecto al pasaje del tren y me expresé de forma tal con el pasaje del tren que al ministro Heber le pareció no apropiado. Entonces, me lo hizo ver. Yo le dije que reconocía que de pronto la palabra utilizada, las palabras no eran las apropiadas, que las retiraba. Y bueno, y quedó en eso, en este llamada a sala. O sea, fue una conversación, me parece, tema menor, pero que también reconocí yo que el error era mío. Y bueno, y en este llamado a sala el ministro, no sé si, la verdad que no sé por qué lo sacó, estaba enojado, estaba sí, con ese estilo que tiene él, y sin decir lo que había sucedido, me recordó el incidente ese, que yo después le dije, mire, eso fue algo, como usted escuchaste, que lo llevaremos, lo llevaremos a la tumba, porque es tan intrascendente que no da ni para darlo.
Porque también él dijo, hay cosas que se hablan y no se comparten públicamente. Diputado, tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Se cuestionó la legitimidad de este llamado a sala por parte de un diputado del Frente Amplio en el entendido de que usted de alguna manera como que estaba de los dos lados del mostrador? Usted explicó jurídicamente cómo es el tema. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Usted, incluso cuando estuvo aquí en nuestro programa, nos contó de ese patrocinio que estaba haciendo de una cantidad de vecinos que viven a metros del tren y que, bueno, iban a entablar una demanda para o por lo menos una recolección de firmas para tratar de que se modificara el trazado del ferrocarril central. Eso quedó claro en sala de que no va a ocurrir, más allá de las expropiaciones, porque bueno, se argumentó de que la vía está allí desde el 1800 y pico y que después vinieron las casas. Se argumentaron una serie de elementos allí en el llamado a sala. En concreto, ¿en qué está esa movida de que usted defendía y patrocinaba a los vecinos que no querían que el tren pasara por frente a su casa y por la mitad de los pueblos? Bueno, mire, eso es algo... Yo estoy asombrado porque yo soy acá, soy un recién llegado y ya hay 3 o más advertencias que me van a echar del Parlamento. ¿En serio? Entonces, y dése cuenta que, primero, eso que usted dice una denuncia, usted no, o sea, en la sesión un diputado dijo, señor presidente, pido que se aplique el artículo 104, algo así, del reglamento. Sí, sí, sí. El artículo 104 del reglamento dice que ningún legislador puede en Cámara patrocinar un tema personal ni de un tercero, patrocinar un tema de un tercero, o sea... entonces yo agarré y leí el artículo y le dije, mire, lo que dice el artículo dice eso, y es un artículo que no tiene sanción, o sea que no dice el que hace que sucederá tal cosa. Es una sanción moral, dijo usted. Claro, pero nos remite al artículo 124 de la Constitución, que ese sí tiene sanción. Entonces dice que aquel legislador que siendo legislador patrocinara contra el Estado, el asunto de un tercero, será destituido. Entonces yo lo que le dije, o tramitar un asunto propio, será destituido. Y claro, lo que yo le dije es que primero yo no estoy tramitando un asunto propio. Yo como legislador estoy tomando una iniciativa. Si no, mañana un legislador dice, bueno, propongo que se construyan viviendas en San Carlos y usted está patrocinando un complejo de viviendas, una cosa y ridícula. Después, el hecho de acompañar una recolección de firmas, lo han hecho todos los legisladores desde el punto de nuestra historia. Ahora descubrieron que soy yo el que viola la Constitución. Entonces, acá se buscan cosas. Acá el tema es muy claro. ¿Sabe cuál es el tema acá, Marcelo? Entre los ceibos estorba un quebracho. A ver, haga la traducción para que lo podamos entender. Bueno, yo soy una persona que molesta. Eso es lo que a mí me da la sensación. ¿Que usted molesta en el seno de lo que es la bancada parlamentaria, en lo que es? Sí, molesto, porque yo hago... No vale la pena que le cuente anécdotas que le he contado. Pero... porque su programa no se lo merece. Pero yo hago planteamientos que no son bien recibidos porque les molesta a la oposición y le molesta a la que no es oposición. Pero usted es un legislador que lo votó la gente. Yo recuerdo que usted en Cámara citó el ejemplo de José Germán Araujo, que lo rajaron del Parlamento por indigno, pero que después, bueno, como usted decía, el electorado es el que tiene la decisión, el pueblo volvió a votar a José Germán Araujo. Claro, bueno, pero eso yo lamentablemente he encontrado eso, lo tengo que decir. Mire, le cuento algo en 2 minutos, yo sé que el tiempo suyo es muy valioso, sí, para sí, que usted sí. me entienda. El suyo también, pero nos estamos quedando sin tiempo ya, doctor. Bueno, está. No, porque le quería comentar un tema que molestó en el Parlamento, porque yo hice una pregunta, la pregunta mía terminó en 3 horas de discusión, y después me dijeron, mirá lo que provocaste. Y yo lo que hice fue una pregunta. Entonces, ¿cuál fue como no tenían respuesta, estuvieron discutiendo 3 horas, que yo no participé de la discusión, pero me la escuché toda. Cuando nosotros nos quitaron la partida de prensa, la famosa partida de prensa inmoral, que le daban a cada legislador 20.000 pesos para que comprara diarios y la mayoría no compraba, yo nunca la cobré porque cuando yo entré eso se eliminó. Se votó eliminar la partida de prensa. Estábamos todos de acuerdo. Todos los legisladores la votamos.
Entonces yo cuando estaba votando pregunté si ese tema, eso de la partida de prensa, no estaba en el presupuesto de la Cámara. Y me dijeron que sí. Entonces, yo para saber, entonces dije que según la Constitución y según el reglamento de Cámara, las cosas de presupuesto había que tratarlas en una sesión de presupuesto, y que eso no era una sesión de presupuesto, pero que le iba a votar igual, pero que yo quería saber si se podía tratar fuera del presupuesto. Bueno, eso terminó una discusión de 3 horas. Y después me reprocharon que había provocado esa discusión. Yo dije, yo lo único que hice fue una pregunta, diciendo que iba a votar lo que está planeando, pero quería saber si había que hacerlo ahora o después, porque yo no sé, yo no conozco acá, yo soy nuevo. Eso también se lo echó en cara el hoy ministro Heber. Claro, usted enfrentó a un legislador con un oficio como prácticamente ninguno, de estar casi 40 años en el Parlamento. Allí la verdad que se floreó el ministro Heber, pero hoy está en un rol de ministro, no de legislador. Pero tenemos más preguntas para usted, diputado. Sí, diputado, le quería consultar, ¿qué tal? Buenos días. Una de las mayores repercusiones luego de esta sesión fue las declaraciones de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, diciendo que el gobierno negoció frente a la instalación de UPM-2 ante una situación de debilidad. ¿Cuál es su opinión, en breve repaso, sobre este tema? Eduardo. Sí, yo estoy escuchando, pero no escuché nada. Capaz que tengo un tema con el micrófono. Lo que preguntaba Flores. Ahora, cuando dijo un tema con el micrófono, sí escuché, lo anterior no escuché. Ahora sí, no. ¿Ahora la escucha? ¿Ahora me escucha? Sí, perfectamente. Perdón. Le consultaba cuál es su opinión sobre las declaraciones de la ministra de Economía sobre que el gobierno negoció en una situación de debilidad con UPM-2. Coincido plenamente con ella, es lo que nosotros venimos diciendo de siempre. El ministro Heber dijo que el contrato es indigno. La ministra de Economía, que es una persona muy prudente y muy técnica, dijo negoció en condiciones de desigualdad. Es decir, el contrato fue desigual. No sé si negoció en condiciones de desigualdad, porque la negociación estaban en pie de igualdad los dos. Pero el resultado de la negociación fue algo muy desigual. Todo para UPM y prácticamente nada para Uruguay. Y lo comprobó luego cuando nos dio las cifras. O sea, Uruguay le hace el tren, Uruguay le dio la zona portuaria, le da el agua dulce ilimitadamente, le da todo. Y ella dijo, lo que nos da a nosotros es 120 millones de dólares de no sé qué impuesto, los aportes al DPS, enumeró lo que UPM dejaba acá, y básicamente es mucho menos de lo que nosotros ponemos. Pero además acá hay un tema, yo coincido con la ministra, 100%. Diputado, hoy se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente y en distintos puntos del país, tanto aquí en el departamento de Maldonado, justo a las 14 horas, se va a realizar una movilización sobre este tema y entre unos de los reclamos se encuentra justamente la instalación de esta planta de UPM. ¿Qué le puede decir a estos manifestantes después de sesionar 16 horas sobre este tema? Y bueno, lo que le digo es que ellos tienen razón en protestar, porque lo que también nos enteramos en el llamado a sala es que el estudio de impacto ambiental previo que se hace para por ejemplo, si te va a poner una estación de servicio, antes de hacer el estudio ambiental sobre la estación propiamente dicho, los gobiernos tienen que hacer un estudio ambiental previo para ver si el lugar es el apropiado. Ese estudio no se salva. En la planta de UPM no hubo estudio ambiental previo. Es decir, el lugar lo eligió, no sé si el gobierno o UPM, eso no sé quién fue, o los dos, y el lugar que se eligió se dijo, se hace acá. O sea, no se hizo el estudio previo, que eso es obligatorio hacerlo. Ahí se dijo, eso no existió. Después le digo a la gente ambientalista que me llamaron del Banco Mundial, diciéndome que el Banco Mundial tiene un departamento que viene a ser un departamento verde, por decirlo de alguna forma, porque el Banco Mundial está intentando cambiar la imagen frente a todo el planeta de ser un organismo financiero que presta dinero a aquella persona que se le puede devolver o al Estado y que no tiene en cuenta temas ambientales y sociales y que está cayendo antipatía. Entonces quiere cambiar esa imagen y para eso creó un departamento verde que a solicitud mía, si la hago, cumpliendo los requisitos que ellos exigen, cosa que voy a hacer, ellos mandan una especie de ombudsman, o sea, un defensor del pueblo, como sería la traducción del ombudsman, para que
haga un informe sobre aspectos ambientales y sociales de la instalación de la planta. Lo mandan a costo de ellos y luego esa gente le envía el informe a la parte financiera del banco. Y si ese informe es negativo, puede tener consecuencias en la planta misma e incluso en créditos futuros. Y bueno, eso es un tema, porque el Banco Mundial se preocupa ahora por el ambiente. Diputado, Entonces, yo agrego, permítame, yo agrego, y lamentablemente la producción nos indica que tenemos que cerrar la entrevista. La ministra de Medio Ambiente, Irene Moreira, dijo en su larga exposición que hay pendientes varias autorizaciones ambientales. Yo me pregunto, si el gobierno, como quedó claro, está dispuesto a seguir adelante con la inversión, porque está de acuerdo con la inversión, aunque fue mal negociada, ¿qué pasa si esos permisos ambientales no llegan a otorgarse, se niegan o demuestran claramente de que es algo inconveniente? ¿El gobierno va a seguir adelante? Bueno, no sé, si la Dirección de Medio Ambiente no otorga el permiso ambiental, la obra se detiene. Pero ya a esta altura hay indemnizaciones que el gobierno uruguayo debe hacer, las enumeró el ministro Heber, de... No, en este caso no, porque ahí se estaría incumpliendo con el permiso ambiental. Es decir, la empresa UPM para... Bueno, para pero también está la atender- cláusula de que el contrato cae por una epidemia y sin embargo no se hizo uso de eso y el ministro Heber como que de alguna manera minimizó lo que era esa posibilidad en el contrato, ¿no? Bueno, yo lo que le digo, o sea, lo que va a pasar no sé, yo lo que le digo es que para que la planta pueda prender la caldera faltan 6 permisos ambientales. Y acá todo el gobierno, incluso el ministro Heber y el presidente de la República, no sé si lo ha dicho, pero estoy seguro que si le preguntan lo va a decir, es que si UPM no pasa un examen ambiental, porque no pasa el examen ambiental, el permiso no se le va a dar. Eso para mí es escolar. Y queda claro de que usted no está de acuerdo ni con el contrato ni tampoco con la inversión, cosa que hasta ahora decimos o escuchamos, bienvenida a la inversión, se negoció mal. Usted tampoco está de acuerdo con la inversión. Pero mire, eso tiene una respuesta también muy rápida. Acá nosotros nos atropellan con titulares y no nos detenemos a analizar lo que nos dicen. Eso es producto de la sociedad en la que vivimos. Usted tiene que poner en un casillero la palabra inversión y después la palabra gasto. Entonces, si usted gasta más que el inversor, no hay inversión. Eso es de primero de liceo. Entonces, lo que yo invito a las personas es que vayamos al diccionario y busque la palabra gasto y la palabra inversión. Si viene un extranjero a invertir y para que ese extranjero invierta 10, yo gasto 20, no hay inversión. Y eso para mí es tan sencillo. Diputado, Pero bueno, me encantaría seguirlo escuchando, me encantaría poderle hacer las preguntas que tenemos aquí pendientes. Queríamos hablar de la ley de urgente de consideración que va a entrar a la Cámara de Diputados, tengo entendido que el próximo domingo, o sea que también ahí van a tener un debate muy acalorado. Pero bueno, quizá de manera telefónica o presencial lo volvamos a entrevistar en breve para seguir hablando de este y otros temas, ¿le parece? me parece perfecto y deme 15 segundos para las dos cosas. Sí, señor. Voy a instalar el mecanismo ese del Zoom porque me parece más apropiado para un programa de televisión. Estamos de acuerdo. No por teléfono. Segundo, cuando al principio de la nota le dije que falté con aviso, me quedé un poco cortado con su respuesta, porque como la interpretación terminó a las 7 de la mañana y yo llegué a casa a las 9, dejé dicho que le avisaran que iba a faltar. Y nunca nos avisaron, diputado. Y veo que no le avisaron y me entero ahora por usted, así que le pido perdón de verdad. Está perdonado, por esta vez está perdonado. Por eso, no, pero me quedé pensando toda la nota en esa pregunta, digo, ¿por qué me preguntó eso? Se quedó pensando toda la entrevista, o sea, le pesaba la conciencia, como quien dice, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mire Está que bien. yo soy respetuoso de los periodistas, porque si no fuera por el periodismo, nosotros Sí, señor. no existimos. Yo No lo conozco a existimos. usted hace muchos años y usted realmente es muy respetuoso, pero está bueno poner las cosas en su sitio, parafraseando un programa de radio. Está perdonado, Claro. diputado, borrón y cuenta nueva, arrancamos de cero, será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, muy amable, mucha suerte. Que le vaya muy bien, igualmente a usted, hasta luego. Bueno, seguiríamos porque se me viene a la mente cantidad de cosas que escuché de él, de los ministros, de los miembros que formaron la lista de oradores, los diputados que hablaron de todos los partidos. Tendríamos que tener una entrevista de 3 horas con el diputado Luz.
Pero bueno, el tiempo nos corre porque tenemos más entrevistados por delante en el resto del programa, así que damos una pequeña pausa y ya venimos con más.